para los vectores de la figura, determine a más b y a menos b. En la figura tenemos dos vectores, un vector a de magnitud 2.80 centímetros, que forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje x positivo, medido en sentido antihorario, y un vector b, que está en el cuarto cuadrante, que tiene una magnitud de 1.90 centímetros, forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje x positivo, pero esos 60 grados están medidos en sentido horario. El primer inciso del problema nos solicita que determinemos la suma vectorial de a más b. Vamos a decir nosotros que esa suma vectorial de a más b nos da como resultado el vector r o vector resultante. Para encontrar esta suma vectorial vamos a hacer uso del método de componentes. Es decir, primero debemos descomponer nosotros nuestros vectores en componentes rectangulares. Y posteriormente vamos a sumar las componentes rectangulares de cada uno de esos vectores. Sumamos las componentes en x, luego sumamos las componentes en y. Y vamos a decir que las componentes en x de los dos vectores a y b nos van a dar a nosotros la componente en x del vector resultante. Y que la suma de las componentes en y de los vectores a y b nos van a dar la componente en y de nuestro vector resultante, nuestro vector r. La magnitud del vector resultante la obtendremos a partir de esta ecuación. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y la dirección de nuestro vector r la obtendremos a partir de eso. Tangente de θ es igual a r sub y sobre r sub x. Y de aquí podemos despejar θ, pero tenemos que recordar que el ángulo θ, que nos indica la dirección del vector, debe de estar medido del eje x positivo en sentido antihorario hasta encontrar a nuestro vector. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar las componentes. Empezamos con el vector a. Vamos a decir nosotros que el vector a va a tener una componente en x que va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de θ, y que nuestro vector, la componente de nuestro vector a en y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si revisamos en nuestra figura, nuestro vector a está en el cuadrante. Y el ángulo que forma con respecto al eje x, medido desde x positivo en sentido antihorario hasta el vector, es de 60 grados. Es decir, que el ángulo que vamos a utilizar nosotros es 60 grados. Entonces, la magnitud era 2.80. Sí. Entonces, nos quedaría que la componente en x es 2.80 centímetros por coseno de 60. Y nuestra componente en y, 2.80 por el seno de 60. Esto nos da componente en x de 1.40 centímetros y componente en y de 2.42 centímetros. Ahora analicemos cuáles son las componentes del vector b. El vector b va a tener una componente en x que va a estar dada por esta expresión, magnitud del vector por el coseno del ángulo, y una componente en y que obtenemos a partir de esta ecuación. Si revisamos, nuestro vector b está en el cuarto cuadrante, formando un ángulo de 60 grados medido en sentido horario a partir del eje x positivo. Entonces necesitamos el ángulo medido desde x positivo, pero en sentido antihorario. ¿Cuál va a ser ese ángulo? Bueno, si consideramos que aquí tendríamos 360 grados y que el ángulo que forma nuestro
Aquí ver acá son 360 grados y el ángulo que queremos es este, y el ángulo que forma con respecto al eje X positivo es de 60, entonces el ángulo que formaría nuestro vector B con respecto al eje X positivo medido en sentido antihorario sería los 360 menos 60. Eso nos da un ángulo de 300 grados. Entonces el ángulo que emplearemos nosotros ahí va a ser un ángulo de 300 grados. Nos quedaría, en el caso de nuestro vector B, que tenía una magnitud de 1.90, sí, 1.90 centímetros, nos quedaría que la componente en X sería 1.90 por coseno de 300 y la componente en Y 1.90 por el seno de 300. Entonces Bx y dy. Bx debería quedarnos positiva porque estamos en el cuarto cuadrante. ¿Qué significa? Componente en X positiva y componente en Y negativa. Entonces el resultado es 0.950 centímetros para la componente en X y menos 1.64 centímetros para la componente en Y. Una vez nosotros tenemos ya nuestros vectores en términos de sus componentes, podemos encontrar Rx, Ry, la magnitud y la dirección del vector también. Para poder hacer eso, vamos a hacer uso de una pequeña tablita que nos ayude a poder sumar nuestros vectores a manera de un resumen. Vamos a colocar nuestra tabla en la primera columna, vamos a colocar el vector, en la segunda vamos a colocar la magnitud, en la tercera el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, en la cuarta la componente en X y en la última la componente en Y. Entonces, nuestro primer vector es el vector A, tiene una magnitud de 2.80 centímetros, forma un ángulo de 60 grados con respecto al eje X y tiene también componentes en X positivas de 1.40 y 2.42 centímetros. El otro vector que tenemos involucrado es el vector B. El vector B tiene una magnitud de 1.90 centímetros, forma un ángulo de 300 grados con respecto al eje X, tiene una componente en X de 0.950 centímetros y una componente en Y de menos 1.65 centímetros. Una vez tenemos nosotros ya nuestros componentes, nuestros vectores especificados en nuestra tablita, podemos encontrar R, X y RY. Vamos a decir nosotros que en este caso la componente en X de nuestro vector resultante va a ser igual a la suma algebraica de las componentes en X de nuestros vectores. Es decir, sumamos 1.40 más 0.950, eso nos da 2.35 centímetros. Y nuestra componente en Y va a ser la suma algebraica de 2.42 y 1.65. Bueno, y menos 1.65. Eso nos da 0.770 centímetros. Una vez tenemos nosotros ya esas componentes, podemos encontrar la magnitud y dirección del vector. La magnitud lo vamos a encontrar a partir de esta expresión. Raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 2.35 al cuadrado más 0.77 al cuadrado.
Eso nos da 2.47 centímetros. Y vamos a encontrar la dirección a partir de esta expresión. Tangente de θ es igual a componente en y sobre componente en x. Despejamos para θ, nos quedaría que es igual a la tangente inversa de ry sobre rx. Esto sería tangente inversa o arcotangente de 0.77 sobre 2.35. Eso nos da un ángulo de 18.1 grados. Es decir, que podemos dejar indicado nosotros que nuestra resultante es igual a 2.47 centímetros a un ángulo de 18.1 grados. Ese ángulo es un ángulo medido con respecto al eje X positivo. Y ese es el ángulo que vamos a dejar para indicar la dirección de nuestro vector resultante. ¿Por qué? Porque nuestro vector resultante tiene componentes en X positiva y Y positiva. Eso, desde el momento en que encontramos Rx y Ry a partir de la suma algebraica de las componentes en X y Y de los vectores A y B, nos lleva a nosotros a deducir, bueno, nuestro vector resultante está en el primer cuadrante. El ángulo que nosotros encontramos ahí es el que se mide directamente desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta el vector. Pero puede suceder en algunos casos que nuestro ángulo nos quede negativo. ¿Cuándo nos podría quedar negativo? Nos podría quedar negativo cuando nuestro vector resultante tenga componentes en X negativa y Y positiva, es decir, esté en el segundo cuadrante, o tenga componentes en X positiva y en Y negativa, es decir, se encuentre en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué podemos hacer para ese caso? Vamos a considerar esto. Consideremos que si cuando nosotros calculamos el ángulo, es decir, la dirección de nuestro vector resultante de la suma de vectores, nosotros obtenemos un resultado positivo, es decir, que estemos en el primer cuadrante, no realizamos nada, dejamos ese ángulo directamente, así como lo que acabamos de encontrar nosotros de 18.1. Si nuestro vector resultante está en el segundo cuadrante, va a tener componente en X negativa y componente en Y positivo. El ángulo que obtendríamos nosotros al momento de efectuar θ es igual a tangente inversa de r sub y sobre r sub x, nos quedaría tangente inversa de un valor positivo sobre un valor negativo, nos va a dar a nosotros que θ va a ser un valor negativo. Pero no podemos dejar nosotros la dirección de nuestro vector resultante dada por un vector negativo. Cuando nosotros obtenemos un vector negativo, un vector con, mejor dicho, un ángulo negativo, al momento de calcular la dirección y nuestro vector tiene componentes en X negativa y en Y positivo, ese ángulo negativo lo que nos está indicando es, su vector está en este cuadrado, pero el ángulo lo estamos midiendo desde X negativo en sentido horario. Eso es lo que nos estaría indicando ese resultado de θ negativo. De nuevo, no lo podemos dejar negativo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que si nuestro vector tiene componente en X positivo, componente en X negativo y en Y positivo, vamos al resultado que obtenemos sumarle 180. Supongamos, por ejemplo, que el ángulo que nos queda es menos 30 y nuestro vector tiene componente en X negativa y en Y positivo. Si le sumamos 180 nos da el ángulo de 120, es decir, nos daría, si acá es medido 30, acá para acá sería, corrijo,
No sería 120, sería 150. ¿Sí? 30 más 150 nos da 180. Entonces, de nuevo, si nuestro vector tiene componentes en X negativa y en Y positiva, eso indica que nuestro vector está en el segundo cuadrante. Entonces, al ángulo obtenido a partir de esta expresión, nosotros le sumamos 180 para dejar indicado el ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta encontrar el vector. En el caso del tercer cuadrante, Rx va a ser negativa y Ry va a ser negativa. Al momento de hacer nuestro cálculo de la dirección, nos quedaría tangente inversa de un valor negativo sobre un valor negativo. Y eso nos daría un resultado positivo para nuestro ángulo, ¿verdad? Negativo sobre negativo nos daría un valor positivo. Pero eso no estaría correcto. El ángulo que nos estaría proporcionando a nosotros el problema, en ese caso, o el resultado de ese cálculo sería un ángulo medido sí en sentido antihorario, pero desde el eje X negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se da esa situación, componentes en X y Y negativas, nosotros igual le vamos a sumar 180 grados para dejar indicado el ángulo desde el eje X positivo medido en sentido antihorario hasta encontrar a nuestro vector. Y en el último caso, si estamos en el cuarto cuadrante, lo que obtendremos sería que nuestro vector va a tener componente en X positiva y componente en Y negativa. En ese caso, al momento de hacer el cálculo de la dirección, obtendremos un ángulo negativo. El ángulo negativo lo que nos va a estar indicando es que ese ángulo va a estar medido con respecto al eje X positivo en sentido horario. Y esa no es la forma convencional de medir nuestros ángulos para direccionar a nuestros vectores. Entonces, si se da esa situación de tener componente en X positiva, componente en X positiva y componente en Y negativa, lo que vamos a hacer es sumarle al ángulo obtenido a partir de esta expresión, sumarle 360 grados. Y ya nos daría el ángulo medido desde X positivo en sentido antihorario hasta nuestro vector que está ubicado en el cuarto cuadrante. El enunciado de nuestro problema en el inciso B nos solicita que determinemos A menos B. Entonces vamos a decir que vamos a encontrar un vector C que va a ser igual al vector A menos el vector B. Para poder resolver esto, que es una resta de vectores, vamos a hacer uso del negativo del vector. ¿Cuál es el negativo de un vector? Bueno, vamos a decir acá que C es igual a el vector A más el negativo del vector B. El negativo del vector B va a ser un vector de la misma magnitud que B, pero que va en sentido opuesto, que va en dirección opuesta. Es decir, es el mismo vector B, pero girado 180 grados. De tal manera que si nuestro vector B original en la figura está en el cuarto cuadrante, nuestro vector menos B, el negativo del vector B, debe de estar ubicado, vamos a ver, un poquito más parecido. Debería estar ubicado en el segundo cuadrante. Aquí estaría menos B. Ese vector menos B va a tener las mismas componentes que el vector original B, pero sus signos van a ser diferentes. Por ejemplo, en el caso del vector B, tiene componentes en X positiva y en Y negativa. El vector B va a tener componentes en X negativa y en Y positiva. Y el ángulo que tenemos nosotros acá de 60 debería de ser el mismo ángulo que debería de haber acá. Entonces, ¿qué podemos, ¿cómo llegamos nosotros a eso? A partir de considerar que si tenemos dos líneas que se cruzan,
Si este es el ángulo alfa, este también es el ángulo alfa. Entonces ahí tenemos dos líneas que se cruzan. Podemos modelar como que si esta fuese la misma línea que se cruza con el eje X. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, podríamos calcular nosotros las componentes del vector menos b. Para eso tendríamos que emplear el ángulo que habría desde x positivo hasta encontrar al vector b, que sería un ángulo de 120 grados. Pero podemos hacer algo mucho más fácil. Como ya tenemos las componentes del vector b, podemos decir que la componente del negativo del vector b en x va a ser igual a menos 1 multiplicado por la componente en x del vector b. Es decir, sería menos 1 por, veamos las componentes de b, 0.950. Eso nos daría menos 0.950 centímetros. Y lo mismo para la componente en y del negativo del vector b. Es lo mismo que multiplicar por menos 1 la componente en y del vector b. Eso sería menos 1 por menos 1.64. Lo que nos daría 1.64. Y es consistente con un vector en el segundo cuadrante. Igual, podemos nosotros verificar eso haciendo el cálculo de las componentes en x y y del negativo del vector b, considerando un vector b de magnitud 1.90 centímetros y que forma un ángulo de 120 con respecto al eje x positivo. Considerando esto, podemos nosotros decir que hacemos nuestra misma tabla de resumen solo que vamos a considerar ahora no un vector b, sino el negativo del vector b. Entonces nuestro vector a va a seguir teniendo la misma magnitud, va a formar el ángulo de 60 grados, va a tener las componentes que habíamos visto anteriormente de 1.40 centímetros en x y 2.42 centímetros en y. Ahora, el negativo del vector b va a tener magnitud 1.90 centímetros. Recordemos, la magnitud no se va a volver negativa porque estamos hablando del negativo del vector b. La magnitud es el valor absoluto. Entonces, eso no cambia. Lo que cambia cuando hablamos de negativo del vector b es la dirección del vector respecto al vector b. El ángulo que tendríamos para nuestro vector era de 120. Y tenemos componente en x, hemos dicho menos 0.950. Y componente en y de 1.64. Entonces sumamos. Esto nos va a dar la componente en x y esto nos va a dar la componente en y. En este caso, nuestras dos componentes en x y y van a ser también positivas. De tal manera que podemos nosotros deducir a partir de eso que nuestro vector resultante c, que va a ser igual a menos b, va a estar ubicado en el primer cuadrante. Podemos determinar nosotros la magnitud de ese vector utilizando esta ecuación. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, lo que nos daría un vector de magnitud 4.08 centímetros y nuestro ángulo θ lo obtenemos como tangente de θ es igual a ry sobre r sub x, entonces θ es igual a tangente inversa de 4.06
sobre 0.450 y eso nos da un ángulo de 83.7 grados. Es decir, que nuestro vector resultante, bueno, aquí habíamos dicho que este era nuestro vector C, ¿verdad? Entonces, hagámosle la variable. Aquí hemos dicho que esto era C. Entonces aquí va a ser CY sobre CX. Vamos a hacer por eso. Entonces, nuestro vector resultante de la resta de A menos B va a ser un vector de magnitud 4.08 centímetros y que va a formar un ángulo de 83.7 grados con respecto al eje X positivo.